Muy bien, vamos a leer, a recordar ese pasaje ahí en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 1. Por ahí nos quedábamos la semana pasada, ¿no? Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Hablando de cómo es que Dios nos ha permitido, como mirábamos la semana pasada, que a través de tribulaciones, aflicciones, entremos o participemos del reino de los cielos. Y entonces, por eso, hablando de cómo Dios trata y trabaja con nosotros para que estemos listos y seamos dignos del reino de los cielos. Ahí mismo en el versículo 11 dice algo que naturalmente se convierte en toda una petición. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y entonces, evidentemente, al tomar conciencia, como lo hacíamos la semana pasada, de quienes no pueden heredar el reino de los cielos, oramos porque cada uno de los que hemos creído permanezcamos y seamos gente que, atendiendo a la voz del Señor, le respondamos con todo nuestro ser. Porque, como lo vamos a mirar en los dos siguientes pasajes, uno puede ver que, sobre todo por la advertencia que el Señor hizo, y más marcadamente en este tiempo, lo que está sucediendo alrededor de nosotros como iglesia nos lleva a estar aún distraídos en cuanto a ese propósito de parte de Dios, y que muchos han permitido que estas cosas los avasallen y los distraigan o los separen de lo que es el propósito de Dios. Para que no tengan la duda, vamos a leer los pasajes, ¿verdad?, a que me estoy refiriendo. Lucas, capítulo 21. Vamos a leer a partir del versículo 29. Dice: también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndola, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y entonces, hablando de que efectivamente el Señor nos ha llamado a atender a una serie de situaciones que se presentan, de las que hemos hablado, que muchos las llamaron las señales del último tiempo, aunque hemos citado que Jesús habló de una sola señal del fin del tiempo, y es la apostasía. Y entonces, hablando precisamente de lo que acompaña todo este tiempo,
no solamente el asunto de las guerras y de las hambrunas, sino la multiplicación del mal, es decir, el recrudecimiento de la maldad. Todo esto nos está anunciando cómo el tiempo ya está muy cerca. El mismo regreso de Israel a su tierra y cómo se ha ido estableciendo, y a pesar de ser ahora sí que tan diminuto, pues tiene en jaque a todas las naciones vecinas y está en la mira de otras tantas, ¿no? Pero es Dios el que está cumpliendo su palabra, y con eso nos está haciendo saber que realmente ya la venida de su reino está cerca. Ahora, eso es lo interesante. Recuerdan ustedes que cuando leíamos allí en Marcos, en el capítulo 1, la expresión de nuestro Señor Jesucristo es: el reino de los cielos se ha acercado. Y que después lo dijo: el reino de los cielos está en medio de ustedes. Pero evidentemente estaba hablando de su persona. Al creer en Él, Dios nos permite empezar a participar de su reino. Pero como lo dice también la palabra, Dios estableció su trono en los cielos. Entonces, esto nos lleva o nos da la oportunidad de entender que al usar la expresión el reino de los cielos, tiene que ver con el lugar donde está el trono de Dios. Esta visión que tuvo Juan, que está ahí revelada en Apocalipsis 4. Y entonces, lo que nosotros estamos esperando es el tiempo en que esto sea pleno, en que esto sea total, que esto sea completo, la venida del reino del Señor, donde Jesús ya no viene como siervo, no viene para dar su vida en la cruz del Calvario, sino ya viene como Rey y Señor, como juez de toda la tierra. Y entonces, eso es lo que estamos esperando que suceda, y lo esperamos ahora sí que con gozo, con el espiritual entendimiento, porque realmente lo anhelamos. Sabemos que para eso nos alcanzó el Señor, que por ello de ello nos ha hecho partícipes, y que al caminar en la fe hemos ido viviendo todas estas experiencias. Ahora, en sí, lo que viene también entonces a ser importante para nosotros es cómo, por esa misma gracia de Dios, pues nosotros hemos llegado al punto de poder caminar con el entendimiento de que para ser dignos de participar de ese momento y no tener que apartarnos avergonzados del Señor, pues hay cosas que el Señor nos pide que tomemos muy en cuenta. Y entonces por eso dice que nuestros corazones no se carguen ni de glotonería, ni de embriaguez, ni de los afanes de esta vida, ¿no? Porque no sea que nos sorprenda la venida de nuestro Señor Jesucristo y que no estemos listos. Y por eso dice que velemos en todo tiempo orando, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todo lo que viene sobre la tierra y de poder estar en pie delante de nuestro Señor Jesús. Agregando lo de Mateo 24, que creo que lo necesitamos para tener un panorama más claro. Dice el versículo 36: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y entonces, hablando de qué afanes pueden estar atrapando el corazón, distrayendo, pues cosas como esta, ¿no? Ahora sí que preocupados por qué comer y qué beber, y por casarse y darse en casamiento,
o como también, ya no lo vimos ahí en Lucas, por comprar, vender, plantar, edificar, y lo podemos convertir todo en un afán y perder de vista realmente el propósito de Dios para nosotros, para quien nos tiene aquí sobre la tierra. Y entonces, al hablar de todas estas cosas, hay decisiones que nosotros necesitamos tomar, sobre todo porque debido a las necesidades que son reales, a lo que nosotros no podemos decir que no existe, en razón de lo que día a día vamos requiriendo. Uno podría decir, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Cómo me comporto? Y si algo desea el Señor es que seamos gente de fe, gente que le crea, gente que espere en Él, y que uno entienda que dentro de las cosas que el Señor le parece bien y nos permite vivir, pues está el hecho de poder caminar con todo ese espiritual entendimiento, y que tomemos decisiones que nos lleven a ser gratos delante del Señor, pero sobre todo tomando en cuenta estas cosas. Qué importante es que nuestro corazón no esté atado aquí a la tierra, vamos, porque Jesús lo dijo así: donde esté su tesoro, allí está también su corazón, ¿no? Y entonces, pues gracias a Dios que podemos tomar esa decisión de agradar al Señor. Leyendo en Lucas, pero en el 18, algo que empezamos a considerar en Marcos la semana pasada, sobre los ricos y sus dificultades para entrar en el reino de los cielos por confiar en la riqueza. Decía yo la semana pasada que se quedó pendiente allí como una pregunta, ¿no? Y entonces, en sí, Pedro fue el que hizo el planteamiento. Versículo 28. Dice: entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Entonces, lo leíamos también en Mateo, ¿no? Los que lo hemos dejado todo. ¿Qué? Bueno. El asunto es que la razón de tomar una decisión así, que no es solo para algunos, realmente es la necesidad de todos nosotros, de que ya todo eso salga de nuestro corazón, es decir, que no estemos atados a ninguna cosa, que lo que al Señor le parezca bien tomar, lo toma y punto, se acabó, ¿no? Y entonces, lo que uno puede hacer en ese descanso para con el Señor, pues ahora sí que oír la respuesta de Jesús, que les dijo, versículo 29: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna, ¿no? Y entonces, ahora sí que volvemos al punto, que la razón de dejar todo es por Jesús, por el reino de Dios, por el reino de los cielos. Salud, salud. Y entonces, lo que aprendemos es esto, y lo puede uno comprobar. Hablando de Pedro que hizo esta pregunta, uno puede ver que ya siendo dirigido por Dios, dice la palabra de Dios allí en Hechos 9, como las iglesias tenían paz por toda Judea, Samaria y Galilea. Y esto dio entonces la oportunidad que el apóstol Pedro anduviera visitando a los hermanos de las diferentes congregaciones que se habían ido formando para seguir compartiendo la palabra con ellos. Y entre ellos estaban lugares como Lida, Sarón, Jope, donde Dios fue obrando esos milagros. Y naturalmente después lo llevó hasta casa de Cornelio.
Y una de las cosas que uno puede comentar es cómo en cada lugar, ahora sí que encontró hermanos y lugares donde estar, donde pasar la noche, donde lo alimentaran, que vieran por él. Por eso esto de que cómo se multiplicó en lo que él había dejado, pues más de lo que se había imaginado, ¿no? Y no era su razón haberlo dejado. La razón de haber dejado su trabajo, de haber dejado su casa, la comodidad del ambiente familiar y todo esto, pues la razón no era otra más que nuestro Señor Jesucristo, seguir a nuestro Señor Jesús. Y entonces por eso creo que lo importante en todo esto fue precisamente esa situación de cómo al haber tomado esas decisiones él pudo descubrir que es cierto, ¿no? Digo que de alguna manera nosotros podemos pensar en lo que Dios ha hecho con nosotros y cómo esto ha venido a ser así, cómo se ha manifestado el cumplimiento de la palabra de Dios en todos estos aspectos. Ahora, aquí lo que nosotros podemos ver es que hubo una palabra de parte del Señor también para ellos, para los discípulos, para los apóstoles. Vamos al capítulo 12. Ahí de Lucas. Y vamos a leer a partir del versículo 32. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten. Tesoro en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Al haber hablado con los discípulos y los apóstoles en estos términos, lo hizo precisamente por la gran necesidad que nosotros tenemos de no estar afanados en ninguna de estas cosas, ¿no? Que nada de esto esté atrapando nuestro corazón y que tengamos toda la disposición para que el Señor disponga de nosotros, pero como mejor le parezca, y entonces que estemos dispuestos a satisfacer el corazón de Dios, no el nuestro. Ahora, si ya el Señor nos ha dado, como lo estudiamos la semana pasada, el reino a todos los que reconocen su necesidad espiritual y que pueden entonces, en base a todo ese reconocimiento de la condición en la que se encuentran, saber que están necesitados y que Dios ha provisto su reino para que nosotros participemos de él. Entonces uno puede ver que cuando hablas acerca de esto de no teman porque a nuestro Padre Celestial le ha placido daros el reino, ¿no? Y entonces uno sabe que aparte de lo que estábamos leyendo antes, ahí en el 18, de todo lo que puede venir en la tierra para cubrir nuestras necesidades, pues también está el hecho de que hay algo que el mundo no puede dar, porque cuando hablamos acerca de que le ha placido bien darnos el reino, ese reino no consiste en lo que comemos o lo que bebemos, sino en esa justicia, en ese gozo, en esa paz por el Espíritu Santo, y que no consiste solamente en palabras, sino en poder, en hechos, cosas muy reales que Dios llega a hacer en nosotros a causa de que le hemos creído y que estamos confiando en Él. Y entonces, por eso podemos ver que Dios obra de la manera más increíble y maravillosa, ¿no? Como menos nos imaginamos. Y entonces, lo que nosotros necesitamos entender es que de lo que el Señor nos ha hecho participar, ahora sí que no es cualquier reino. Leyendo la historia de las naciones, uno puede ver que ahora sí que sobre la tierra ningún reino ha prevalecido.
Es decir, nosotros podemos decir, bueno, ahí está China y viene desde épocas muy antiguas, hablando de que dentro de la historia casi es de los primeros imperios o reinos que se estudian, pero no permanece como tal, ¿no? Es decir, tuvo sus transformaciones, estuvo bajo el dominio de los ingleses, y también de los japoneses. Posteriormente vino la revolución maoísta y no es el imperio chino que prevaleció, todos los cambios. Y lo mismo podemos hablar de cualquiera otra de las entidades en el mundo, ¿no? Ninguno ha permanecido como reino, pero lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios es diferente. Vamos a Hebreos al capítulo 12. Y dice el versículo 28, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y entonces, hablando acerca de esto, que es lo que Dios desea, el reino de los cielos es un reino inconmovible. Sus principios, sus fundamentos, su estructura no cambia. Permanece a través de todas las edades, lo que se busca es lo mismo, lo que se establece es exactamente lo mismo, es decir, no hay la menor variación, no hay reformas, todo permanece como Dios lo ha establecido desde un principio. Y por eso dice, tengamos gratitud y con ella vamos a servir a Dios, porque cuando nosotros dejamos, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, de agradecerle a Dios lo que Dios nos permite vivir, evidentemente perdemos de vista al Señor, porque ya lo podemos atribuir a toda otra causa y por lo tanto dejamos de tener esa disposición, esa libertad, esa apertura para servir al Señor. Y entonces por eso le podemos agradecer a Dios que nos da ese entendimiento de que de lo que nos ha hecho participar es algo que es para siempre y que nos está permitiendo, como lo dice en esta misma epístola a los Hebreos, gustar de esa gloria venidera, de ese siglo venidero que tiene que ver con ese reino que esperamos y que estamos aguardando con todo nuestro ser. Ahora, en segunda de Pedro, en el capítulo 1, dice en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que evidentemente lo que nosotros buscamos es eso, poder participar de una manera completa y plena de lo que es el reino de los cielos. Tuvimos la oportunidad de hablar de Simeón hacia fin de año por todo lo que está relacionado con la venida de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento y lo que representa. Tengo la idea de que también les señalé o les hablé acerca de José de Arimatea, que está escrito allí en el Evangelio de Lucas o Marcos, que él también esperaba
el reino de Dios. Él estaba, al igual que Simeón, en esa expectativa. Ahora, yo les pregunto, ¿en base a qué es que Simeón y José de Arimatea esperaban eso? Ahora sí que ya están convencidos. Pues las promesas que había de su llevado. Así es. Es decir, hablando de que no estaban ellos haciéndose ilusiones de algo, sino que Dios ha hablado de las cosas. Y en base a lo que Dios, o a la palabra que el Señor ha dado, es que ellos, en su momento, de lo que habían aprendido, de las cosas que habían tenido la oportunidad de escuchar, decidieron creer y esperar. Y hablando más específicamente de Simeón, pues él, su gran anhelo era precisamente poder ver la salvación para su pueblo. En el caso de José de Arimatea, he comentado que debe haber sido muy niño cuando Simeón pudo tener esa respuesta, pero que también, siendo educado en base a la palabra de Dios, pues él creyó. Y uno puede decir, vamos, él había crecido y se había desarrollado de tal manera que llegó a ser miembro del concilio, es decir, de ese grupo de 70 varones que presidían al pueblo de Israel, ¿no? Y que entonces, hablando acerca de cómo en medio de lo que era el pensamiento muy generalizado de ellos, que era la hipocresía, ¿no? Por eso Jesús advirtió de que la levadura, la doctrina de los fariseos y los sacerdotes era la hipocresía, porque se dedicaban a fingir que estaban bien cuando en realidad no les interesaba. En medio de eso, José de Arimatea, él permaneció creyendo y evidentemente se guardó de esas cosas y buscó tener algo real, y lo real que encontró no era otra cosa más que la palabra del Señor, y creyendo en lo que Dios había hablado, él también esperaba. Hablando de que ya a él le toca vivir, pues cuando nuestro Señor Jesucristo se manifiesta y empieza a obrar milagros y empieza a hablar. Ahora sí que toda la mención que nosotros tenemos sobre él es su participación prácticamente ya cuando en un momento dado estaban atacando a Jesús en medio del concilio y él lo defiende, y claro, no tiene aceptación su defensa por los argumentos que se le manejan. Pero después, la siguiente vez que sabemos de él es cuando él participa en poder obtener el permiso para hacer quitar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo de la cruz y ponerlo en una tumba, que junto con Nicodemo van y lo ponen en aquella tumba nueva. Que otra cosa que uno puede entender es que Nicodemo era alguien que en el mismo sentido había estado atento a la palabra, tanto que pudo reconocer en Jesús que lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ¿no?, que estaba anunciado, se estaba cumpliendo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y así de que en qué momento, ahora sí que pudieron platicar entre ellos dos, no lo sabemos a ciencia cierta, pero es evidente que lo hicieron, y ellos descubrieron cómo en su búsqueda de Dios los había llevado a tener ese espiritual entendimiento. Y entonces, por eso, llegado el momento de poder enterrar el cuerpo que nuestro Señor Jesucristo usó hasta ese momento, ellos estaban ahí listos y participaron cada uno con lo suyo para
poder poner a Jesús en esa tumba. Cómo sabían de esa tumba y cómo estaba todo el asunto, pues no sabemos más, y es exactamente lo más importante. Es evidente que se dieron a la tarea de investigar y de preparar todo en el entendimiento de la muerte de Jesús y en el reconocimiento de Él. ¿Qué tanto ellos esperaban su resurrección? Pues creo que allí era donde ya no había más entendimiento, ¿no? Pero pues eso no los privó de participar. Ahora, dado que ellos esperaban el reino de Dios, una vez que los apóstoles, los discípulos empiezan a funcionar en el poder del Espíritu Santo, una de las cosas que uno puede entender es que gente que formó parte de esa primera congregación fueron ellos, José de Arimatea y Nicodemo, ya como gente que habían estado involucrados. Salud. No sé si pudo seguir formando parte del concilio o si ya lo desconciliaron, pero el asunto es que uno puede ver que esto que hemos venido estudiando viene a ser muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque, sobre todo como lo estamos leyendo aquí en Segunda de Pedro, lo que el Señor nos pide es que nosotros no nos conformemos a una situación. Dios nos ha permitido conocerle, nacer de nuevo, y lo que desea es que nosotros sigamos creciendo en el conocimiento de su voluntad, afirmándonos en ello, ejercitándonos en la fe, de tal manera que todo eso se vaya traduciendo en ese fruto para la gloria del Señor. Algo que no nos permita estar ociosos ni estériles en el conocimiento del Señor, y que sí sirva, como lo leíamos, para que nos sea otorgada una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Que seamos tenidos, como lo leíamos antes, por dignos de participar del reino de los cielos. Que no estemos excluidos, precisamente porque ahora sí nos hemos limitado a tener todo este tema del reino de los cielos solamente como un tema, como una información, pero sin tener en nuestro corazón el vivo deseo de la venida de Jesús, ¿no? Que, como el Señor lo dijo, cuando nosotros podemos ver cómo ya se está acercando el tiempo por todas las cosas que están aconteciendo, que velemos y oremos para ser tenidos por dignos de no padecer de todas estas cosas que vienen sobre la tierra, sobre los habitantes de la tierra, y sí para ser tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo de Dios. Y entonces, una vez que todo esto acontece, nosotros podemos seguir mirando todos estos pasajes en la palabra con respecto a la segunda venida de Cristo y verlos con alegría, con verdadero deseo, no solamente como un dato, sino que lo anhelemos y que nos unamos a esa oración que aparece al final de Apocalipsis: ven pronto, Señor Jesús. Y entonces, por eso el apóstol Pablo, hablando acerca de la corona que Dios tiene dispuesta para todos aquellos que aman su venida, que realmente esperamos la manifestación de su reino en plenitud, y que por eso todo lo que hemos tenido la oportunidad de estudiar los jueves anteriores y nos lleven a lo que leíamos o hablábamos al principio: ser fieles y verdaderos portavoces, no porque repitamos frases, sino porque vivamos la palabra del Evangelio del reino de los cielos. Gente que está creyendo, practicando, y que como resultado de todo eso, pues podemos anunciar que la gente lo puede mirar en nosotros, ahora sí que antes de oír, y ver que allí está, y que todo el tiempo por la gracia de Dios estamos en ello, ¿no? Y que no nos hemos apartado, que seguimos confiando en el Señor, y que esto nos lleva a permanecer en este camino de santidad, de justicia,
de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de poder. Y que, por lo tanto, la gente puede percatarse de que el reino de los cielos es real y está entre nosotros, está en este caso en nosotros, y que es precisamente para que toda la gente que nos rodea tenga toda esa oportunidad de conocer lo que es el reino de los cielos. Porque lo que nosotros podemos entender es que hoy hay tanta confusión, y sobre todo con toda la apostasía y toda la falsa presentación de lo que es el mensaje de la palabra de Dios, pues que muchos tienen ideas muy contrarias, muy ajenas totalmente a lo que es el reino de los cielos. Y entonces están buscando a Dios, pero no por lo que el Señor es, sino por aquellas cosas que les han propuesto que pueden recibir por estar formando parte del reino de los cielos. Entonces, ahora sí que a mí denme el pan, no me importa quién me lo da. Y eso, pues, evidentemente es una enorme trampa para las personas que tienen ese corazón así. De ahí que el Señor nos habla con toda claridad de cómo esto que anuncia Apocalipsis es tan importante para nosotros. Vamos, ¿quieres? No sé si no tiene frío, ¿no? Y vamos a leer allí en el capítulo 11. Y dice en el versículo 15: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, hablando acerca de esto, la venida del reino del Señor, de Dios sobre la tierra, trae como consecuencia aquello que estudiábamos allá en el principio de diciembre, de cómo va a darse ese momento en que toda rodilla se doblará delante de nuestro Señor Jesucristo y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y entonces, ahora sí que a la voz del séptimo ángel, cuando toque la trompeta, es cuando estas cosas van a completarse o darse de una manera plena. Y lo que para nosotros viene a ser entonces tan importante es formar parte de ese reino. Y como lo dice aquí en los siguientes versículos, en el versículo 18 sobre todo, dice: se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y como lo dice ya en el capítulo 22, y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Hablando de que viene para recompensar a sus siervos, profetas, apóstoles, santos, a todos los que hemos decidido creerle y temerle, pero también de que en su ira va a destruir a los que destruyen la tierra, de mostrar toda su justa ira contra todos los que han pecado, que pecando han traído destrucción y muerte. Por eso le podemos agradecer a Dios que cuando leemos este tipo de cosas, lo leemos en una verdadera esperanza,
sabiendo que lo que Él ha estado haciendo en nosotros nos ha llevado a amarle como para buscar solamente agradar su corazón y no otra cosa, teniendo presente que Él es nuestro todo, para Él vivimos, para Él somos, por Él nos movemos, por Él estamos, ¿no? Y entonces, por eso uno le puede agradecer a Dios que el reino de los cielos haya llegado a nosotros y que nos lleve a participar plenamente de quién es Él y de lo que Él hace. Y sobre todo, volviendo un poquito a la expresión allí en segunda de Pedro 1:11, cuando Jesús estaba aquí y enseñó sobre el reino de los cielos, algo que ha venido a ser muy real para nosotros, Él dijo que el camino que lleva a la vida es estrecho, la puerta para iniciar ese camino es estrecha, y que muchos son los que la buscan, pocos son los que la encuentran. Mucho tiene que ver con las decisiones que se toman y lo que realmente uno está buscando con el Señor. Y por eso digo que me llama mucho la atención, porque uno dice, es cierto, y el Señor ha marcado el camino de una manera tan clara, que por eso entendemos la instrucción que le dio al mismo Josué, ni a derecha ni a izquierda, siguiendo el camino sin torcerlo, permaneciendo en él, y que en esto que para muchos es una estrechez, porque no les permite, pues ahora sí que hacer las cosas como a ellos les gustaría, o hacer las cosas que a ellos les gustaría hacer, ese camino nos conduce a la vida eterna. Y al llegar allí, por eso dice, nos va a ser otorgada una generosa y amplia entrada. Ahora sí que para poder llegar a esa amplia entrada en el reino de los cielos necesitamos seguir este camino muy estrecho, ¿no? Y que lo que nosotros sí necesitamos saber es que si queremos el camino ancho donde hay toda clase de permisiones y que la gente se puede dar gusto y buscar sus propias metas y hacerlo a su manera, pues conducen a la condenación eterna, ¿no? A la perdición. Y por eso Dios nos ha llamado a que, tomando toda conciencia sobre todas estas cosas, nosotros decidamos caminar con Él en las huellas que Él nos ha dejado y que nos permiten llegar hasta ese momento. Y sin duda, como lo vimos, también es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Hablando de todas las presiones que hay sobre nosotros para abandonar ese camino estrecho, para hacer las cosas fuera del orden de Dios. Muy bien, pues vamos a dejar aquí nuestro estudio sobre lo que es el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino del amado Hijo, a donde fuimos trasladados desde la potestad de las tinieblas, y que Dios nos ha dado la bendición de conocerlo, conocer sus misterios, de poder caminar en su poder y sobre todo disfrutar de lo que para nosotros ha venido a ser tan real, de todo ese cambio que se ha operado en nuestra vida, porque nadie puede entrar en el reino de los cielos si no nace de nuevo, y que entonces todo esto nos ha dado la oportunidad de conocer lo que es esa vida en el Espíritu, y que traiga naturalmente un fruto para honra y gloria de Dios. Y pues aquí estamos por la gracia del Señor. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que hemos hablado? Pueden incluir los 3 jueves. Pastor, una pregunta. Sí. Referente a lo estrecho y de las puertas y las rampas. ¿Hay alguna coincidencia en lo que, bueno, para lo que construyó Salomón,
en el templo, en los cuartos. No necesariamente, porque eso obedecía a que eran muy estrechas las cámaras que él construyó. Sí, y entonces para el movimiento estaban hechas así. Y aquí estaba la puerta, pero las paredes no quedaban en forma recta y tampoco cerradas, sino se abrían para que al introducir algo hubiera la libertad de movimiento. Digo, no podría uno descartarlo, pero vamos a decir que ese no era exactamente el fin del camino, la puerta estrecha, sino en el caso del reino de los cielos es el principio del camino y se necesita pasar por esa puerta, la cual es nuestro Señor Jesucristo, lo dijo con toda claridad: yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Y entonces en sí lo que hemos entendido es que cualquiera que quiera pasar con la vieja vida no cabe, o tenemos una vida nueva o rendimos nuestra vida al Señor o simplemente no pasamos, ¿no? Y además el camino sigue así. A veces cuando uno ve esos túneles que hacen, bueno, los que quieren escaparse o los que hicieron para algunas cosas en el pasado, pues realmente eran muy limitados, pues el camino es todavía más limitado. Y no es exactamente un túnel, porque estamos a plena luz, no nos va a faltar el oxígeno, no hay problema, no es claustrofóbico el asunto, ¿no? Pero hablando de que sí es para mantenerse, por eso la expresión de que el que quiere estar firme mire y no caiga, es porque existe el peligro de caer. Y así somos llamados a permanecer hasta el fin, así que no dándonos concesiones, ¿no? Y ya que lleguemos nos vamos a dar cuenta que entramos al reino en plenitud. Una aclaración, eso de, por decirlo así, toda nuestra vida y entrar a quererse filtrar al reino de los cielos, o sea, no va a tener la cabida pues para entrar. No. Definitivamente tenemos que despojarnos de todo lo que somos. Así es. Sí, por eso cuando estábamos ahí en la lectura de Lucas 18, que es un paralelo de Mateo 19 y Marcos 10, hablando de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, cuán difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos, porque confían en sus riquezas. ¿Saben ustedes de cuánto estaba hablando el Señor? ¿De qué cantidad de riqueza? Pues de cualquier cantidad, si estás poniendo tu confianza en Él. Esa es tu riqueza. Sí. Y me acuerdo que un domingo, porque habló precisamente de la puerta estrecha, y decía, es tan estrecha como para que solamente uno pueda pasar. O sea, sin nada más que tú pasando por ahí. Si traes cosas de más y todo, pues no puedes entrar. Eres tú solo. Me imagino, ¿no? Un detector de metales. Eso solo. Sí. No, todavía traes algo. Claro. Sí. O lo sueltas o no entras. Sí, tanto que el Señor dice que nos despojemos del viejo hombre. Sí, claro, pero sí es difícil, ¿no? Todo depende, Martín, o sea, piensa. Porque, por ejemplo, miren, a mí me ha costado bastante trabajo volver a tener esa confianza, esa fe, volver a caminar con Dios, ¿no? De verdad a mí me ha costado bastante. Y pues ahorita pensando en eso que estás diciendo, que uno totalmente debe de ser pleno con Dios, nada de que pues quieras pasar el as debajo de la manga, ¿no? No, sino sencillamente despojarte de todo. Pero al menos digo, mi duda es
mi pregunta es, ¿cómo me puedo despojar de como decía Nicodemo, ¿no? ¿Cómo puedo volver a nacer de nuevo? Porque a mí me ha costado, me está costando mucho. Más bien creo que lo que te ha costado es entenderlo, por tal vez el planteamiento. Mira, por eso te interrumpía, porque cuando el Señor habla de esto, de la necesidad que tenemos de despojarnos de todas las cosas, bueno, está hablando precisamente de poder entender lo que cada cosa puede representar para mí, incluyendo las personas. Y entonces tener esa decisión de que voy a agradar a Dios por encima de todo y de todos, y que nadie va a poder ocupar el lugar de Dios en mi corazón, en mis decisiones, ni las cosas, ¿no? Porque por lo que poseemos, nosotros podemos quedarnos atrapados ahí, esclavizados ahí. Cabe con el Señor, puedes tomar lo que quieras, puedes hacer de mi vida lo que quieras. Bueno, es más, puedes tomar mi vida. Que esa es realmente la gran necesidad que tenemos. De decirle, Señor, todo te pertenece, puedes disponer de mí como tú quieras. Y vamos a ser probados en esa decisión. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que nos lleva a tomar una decisión de ese calibre? Si lo normal en el mundo es estar luchando por tener, por poseer, por asegurarnos. Pues es que conocí al Rey de la Gloria, al Creador de los cielos y la tierra, al sustentador del universo, al que me ha amado como para dejar su trono de gloria y venir a salvarme, para hacerme partícipe de su reino. Si no creo eso, no solamente no es difícil, es imposible. ¿Por qué? Porque para mí no es real. Entonces, ¿para qué me la juego? Ese es el punto. Claro. Pero entonces se trata de tomar una decisión, de creerle al Señor. Si tú lo dices así, así es. Y como niño, que es lo que hablábamos la semana pasada, que si no somos como niños no podemos recibir, ni ver, ni participar del reino de los cielos, ¿no? Pero no entiendo. Yo experimentaba días pasados, mi hija Diana dice que no cobraba, que ahorita no estaba firmando, no sé qué. Dice, ¿no tendrán algo? Pues sí, que se sacudiría a vender, ¿no? Y entonces, yo dije, sí, esto, pero esto, me quedé así, ¿no? Y entonces dije, después de que así como que me costó trabajo, dije, Señor, o sea, le pedí perdón, porque le dije, Señor, o sea, algo así como una ropa, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo que yo entonces puedo decir, no? Si una ropa no la puedo quitar, como dice, pues ya no, ya la quito, la regalo, de verdad, con esa sinceridad, con esa de darlo. Entonces digo, entonces, ¿qué sería de otra cosa, no? Entonces me puse así, como dije, Señor, perdóname, porque todo es tuyo. Entonces, ¿cómo puedo yo aferrarme a algo que no lo necesito, ¿no? Que te tengo a ti? Entonces, sí, mira, y no tanto que no lo necesitemos, sí, no. Porque en un momento dado lo podemos necesitar, o forma parte de aquello que Dios ha suplido para cubrir nuestras necesidades, pero estamos dispuestos a desprendernos de todo, ¿no? Sí. Y Dios lo sabe, y por eso nos lleva a las diferentes experiencias, porque hablando de algo que podemos compartirles, en este momento ese superauto que está allá afuera ya parece que se acabó, ya la máquina dio de sí, ¿no? Y pues
lo peor que uno podría decir es dejar que eso nos empiece a alumbrar, y ahora qué va a hacer, Ahora qué voy a hacer. y darle de puntapiés para cómo es que se le ocurre. Pero como no tiene cerebro, no lo piensa. Y entonces, pues uno aprende a eso, a decirle, Señor, tú sabes, aquí está, te pertenece, tú dispón como mejor te parezca de las cosas y todo. Y gracias a Dios que no es la primera experiencia que vivimos. Ya Dios nos ha entrenado bastante en estas cosas. Aprender a ese punto. Fue más o menos, ¿qué era? El año 77, o 78, cuando hicimos nuestro inventario. No, cuando allí en Yantel. Pues todavía no nacía Danita. Sí, igual sí, tenía como Entonces, No, ¿Sabe cómo en el pero ella nació allá. 90. No, por eso tenía 10 En el 78. Voy a empezar a decir. en el Sí, no. 2000. Sí. Uno de esos. Él me cayó bien. Y Dios nos permitió llegar a un momento así tan limitado que no íbamos a poder pagar la renta. Entonces, de los muebles que teníamos, empezamos a hacer nuestra lista, cuánto los venderíamos, y pues ya llegó un momento que estuvimos dispuestos a venderlos. No me acuerdo si fue antes o después, porque los empezamos a ofrecer y la gente nos decía, sí, voy, pero ahora sí que el próximo mes. No, ya el próximo mes. Y bien, es que estábamos en ese plan de que los vendemos y hasta, no sé, irnos a un lugar más pequeño, poder pagar todavía la renta allí, pero salir de la... Y ya cuando hicimos la cuenta, fue muy interesante porque después leyendo en Esdras, hablando de lo que traían para la ofrenda para reedificar el templo, coincidía la cantidad. Entonces llegó un momento que le dijimos, bueno, Señor, realmente te pertenece. Haz lo que mejor te parezca, ¿no? Porque si no íbamos a estar como, no sé si alcanzaron a ver los vecinos de aquí adelante que los lanzaron esta mañana. ¿En qué parte fue? Pues no sé todavía, no he ido para allá. Yo pensé que ya se estaban cambiando, pastor. Nosotros. Y para eso no llegaste a tiempo, pero eran 2 camionzotes de mudanza los que llegaron primero. Y aún así no se podían llevar todos, estaban muchas cosas ahí en la calle. Ya los lanzaron, sí. Sí, estuvo temprano la policía y todo. Bueno, pues eso estábamos esperando que nos sucediera. No, bueno, hace muchos años. Sí, ya. Casi la edad de Diego. Y entonces, Diego tenía un año. y de eso que, pues ya, dijimos, porque les digo, insistimos, les ofrecimos a varios y sí, pero ya el próximo mes, ¿no? Porque ya estábamos hacia fin de mes. Y ya, dijimos, Señor, lo que tú quieras. Pero Dios nos llevó a entender eso, la importancia de estar dispuestos a desprenderse de todo, ¿no? Y lo que Dios hizo fue que intervino de tal manera que el día primero del mes, que siempre el dueño del edificio llegaba así a las 8 de la mañana a tocar el timbre y a pedir su renta, unos minutos antes llegó el dinero. Así que cuando él tocó ya pudimos pagarle.
Pero evidentemente Dios nos probó y estuvimos dispuestos. Años más tarde, Dios nos llevó a esa situación nuevamente. Y ahí sí fue desprenderse de todo. Y ahí ya no era rentar un departamento, era propio. Y los autos eran propios y los muebles también. No era como algo increíble. No, era más increíble. No, era buen auto. Era más No teníamos, o sea, en ese momento no era por limitación económica No. ni nada, gracias a Dios. Era nuestro mejor tiempo en la economía, Eso. pero precisamente, ¿no? También esa prueba de que es el tiempo de moverse de aquí y de país. Y dejarlo todo. Entonces fue diferente y sí, pues, Ahí nuevamente Dios metió su mano. pues se vendió Pues, todo. sí, ¿sabes? nos metió la mano Nos y nos mandó deshicimos de fuera todo, de de aquí. todo, de todo. Sale de mi instrucción, tanta felicidad. Sí, así es. Pero vamos, hablando de qué importante, por eso, gracias a Dios lo sabemos, que es muy necesario tomar esas decisiones en el corazón, de estar dispuestos. Porque si no está uno dispuesto, entonces uno fracasa. Y aún yo todavía me pedí perdón todo, todavía digo, no, pues que cuente conmigo con todo lo que tenga que hacer. Así es. Puedo decirlo, no ya, pero a ver, la prueba, cuando viene la prueba, a ver si es cierto, ¿no? Ujú. Aquí aceptamos todo, ¿verdad? Muy bien. Claro, si es necesario, adelante. Pues también. Sí. O sea, que tú te desprendas, pero Bueno, él ni no de se desprende de los Carlos. No tengo acto ni del almandado. Pero solamente Dios. Así es. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, mi pregunta es eso de la fe. ¿Cómo podemos, en mi persona, cómo lo puedo adquirir? ¿Cómo se puede adquirir de nuevo? Necesitas mucho dinero. Trabajar como- Por eso les hablaba yo tanto de Simeón como de José de Arimatea, por las expresiones que estaban relacionadas esperando el reino de los cielos. Y les pregunté que en base a qué es que ellos esperaban. Pues nunca una idea propia, siempre en base a lo que Dios ha hablado. Porque por eso la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y entonces puedes leer aquí en Hebreos, en el capítulo 4. Sí. Dice a partir del versículo 1: Temamos pues, no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así de que aquí el punto importante por lo que preguntas es este. Yo realmente le estoy dando entrada a la palabra. He decidido creer lo que Dios habla, ¿o no? Porque aquí está hablando del pueblo de Israel, que se les dio la buena nueva como a nosotros, pero no les aprovechó porque no le dieron crédito, no la recibió. Y entonces, ¿qué pasó? Por eso, a pesar de todas las bendiciones de parte de Dios, seguían de murmuradores, en vez de ser agradecidos, como lo leíamos en el capítulo 12 de esta misma epístola, ¿no? De que con gratitud sirvamos a Dios, ya que nos ha preparado y nos ha hecho participar de un reino inconmovible, eterno.
Y entonces por eso dice el versículo 3, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Y allí de eso se trata. Yo le creo y entro en su reposo. ¿Cómo va a resolver el asunto el Señor? ¿Cómo va a suplir? ¿Cómo va a sanar? Ese es un asunto de Él, no mío. Entonces descanso en Él. Espero. Eso son los Muy bien. Pues oremos No entonces. queremos por Pepe y Luz que Hoy salen, y verá lo que hoy llega. Pedí oración por una señora, se llama Mari, la conozco hace mucho, yo ya la había un poco compartido, pero ayer me alcanzó, llevaba yo mi pareja al parque, y me alcanzó y estuve hablando, me estuve